Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de Al día con las guías en tutorías medicina interna. El día de hoy vamos a estar hablando específicamente de la Gold 2024. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. De igual manera, los invito a adquirir mi diplomado de medicina interna que ya está disponible en la plataforma de medilearners.com. El link lo pueden encontrar en la descripción de este video, así como el resto de la oferta académica que tenemos disponible para ustedes en Medilearners. No siendo más, vamos adelante con el video. Hablemos entonces de la Gold 2024. Lo primero que tenemos que hablar es pues qué hay de nuevo, ¿cierto? Los cambios realmente no son muchos, no tenemos un cambio así súper significativo como el último año que tuvimos el cambio de la clasificación. Hablan un poquito más acerca del PRISM y como las implicaciones que tiene, un poquito más acerca de hiperinflación, una sección como adicional en la parte de la espirometría, al igual que en tamizaje de EPOC y de cáncer de pulmón en los pacientes con EPOC. Hablan también de lo que sería la parte de los eosinófilos en el abordaje inicial y la clasificación, la posibilidad de los hallazgos de las hilas o las anormalidades intersticiales pulmonares cuando se hacen tomografías, cesación de tabaquismo, hacen una actualización en la recomendación de vacunación, que es lo que han hecho todas las guías y es meter pues virus sincitial respiratorio, y hablan pues digamos como de la mejoría en términos de garantizar la escogencia del mejor inhalador para los pacientes, y hablan un poquito de farmacoterapia en términos de cesación de tabaquismo. Van a ver a lo largo de la charla que realmente no es mucho, es muy semejante a la guía anterior. Como introducción, ¿qué podemos decir del EPOC? Que es una condición pulmonar heterogénea caracterizada por síntomas respiratorios crónicos, de los cuales los predominantes son disnea, tos, producción de esputo, que son debidos a anormalidades en la vía aérea, usualmente dadas por bronquitis o bronquiolitis, y también por alteraciones a nivel alveolar, dados principalmente por destrucción de los mismos, que es lo que conocemos como enfisema. Estas alteraciones de la vía aérea y del parénquima lo que van a llevar es una obstrucción al flujo aéreo, pero lo importante es que es persistente y usualmente progresiva. Y esta obstrucción es la que va a llevar a estos síntomas respiratorios y a esa condición heterogénea. Es muy importante hablar de este tema porque es una de las tres principales causas de muerte a nivel mundial, ocurriendo el 90% de esto en países de medianos o bajos ingresos, muy probablemente en relación con un subdiagnóstico y tratamiento de la entidad. Es una enfermedad que es común, pero que es prevenible y que es tratable, y que suele ser mal diagnosticada o diagnosticada de forma tardía, contribuyendo a esta mortalidad de la cual hablamos anteriormente. Y es importante entender que el EPOC no es solo debido al tabaco, hay otras condiciones que lo pueden, digamos, como precipitar, y debemos ser conscientes de ellas para hacer un adecuado diagnóstico y tratamiento. Epidemiológicamente es una causa importante de morbimortalidad, es cada vez más prevalente, se debe principalmente al tabaquismo, pero vamos a ver que otras exposiciones juegan un papel importante y genera un gasto importante en salud, siendo la causa, pues digamos, la segunda causa de DALYs perdidos en los Estados Unidos, es decir, de años productivos de las personas. No es fácil establecer los números exactos de prevalencia e incidencia, ya que el EPOC ha venido cambiando en manejo. Hay muchos pacientes que le dicen que tiene diagnóstico de EPOC, pero nunca se los confirman con una espirometría. Entonces esto impacta un poco en las estadísticas, pero se estima que tenemos una prevalencia mundial cercana al 10,3%, que eso es un montón. Y además genera aproximadamente 3 millones de muertes anuales. Esto ha aumentado claramente en pacientes fumadores y en pacientes ancianos. Si nosotros hablamos de la fisiopatología y la patogenia del EPOC, tenemos que resumir los tres términos que nos propone la GOLD en la palabra getómica, que básicamente es la genética, las exposiciones ambientales, pues en inglés environmental, y el tiempo de exposición. Cuando hablamos acerca de las exposiciones ambientales, que sería este segundo componente del cual estábamos hablando acá, siempre se nos ven a la mente pues claramente el tabaquismo, porque es el factor de riesgo más importante, y se dice que más o menos el 50% de los casos de EPOC están relacionados con el tabaquismo. Pero fíjense que eso quiere decir que de ese 10,3% que hablamos de prevalencia a nivel mundial, la mitad no tienen nada que ver con el tabaquismo y nos toca estar atentos a otras posibles exposiciones. Y tanto es así que no es solo tabaco, porque fíjense que menos del 50% de los pacientes que son, digamos, fumadores pesados llegan a desarrollar como tal la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Así que, ¿qué otras exposiciones podemos tener? Una muy importante, sobre todo en países de bajos o medianos ingresos, como es la mayoría de acá de Latinoamérica, es la exposición a biomasa. Todas las personas del área rural que cocinan con madera, que cocinan con carbón, que cocinan con restos animales o con lo que serían las deposiciones animales, van a estar, pues digamos, expuestos a una anoxia respiratoria que puede inducir un daño crónico de la vía aérea y de los alvéolos, que puede llevar a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si uno compara a los pacientes que tienen EPOC debido a biomasa versus los que son debidos a tabaquismo, suele ser más en mujeres, suele ser más en jóvenes y tiene una menor declinación a largo plazo de la función y suele tener un mayor conteo eosinofílico y menos destrucción del parénquima pulmonar. Y existen otros factores, como por ejemplo exposiciones ocupacionales, agentes químicos, polvos inorgánicos, y uno que es cada vez más importante teniendo en cuenta pues la situación global, que es la polución, exposición a ozono, a PM2.5, óxidos de nitrógeno, de sulfuro, PM10, entre otros, van a favorecer que se presente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si hablamos ahora de la otra parte, que es la G y la T de getómica, en términos de genética, pues está claro que hay una carga genética en la enfermedad. El gen que más se ha estudiado en EPOC es claramente el SERPINA1, debido a pues que es el gen de la alfa-1 antitripsina, y la mutación del mismo y el déficit homocigoto del mismo es el que causa el déficit de la enfermedad por déficit de alfa-1 antitripsina, que se relaciona con desarrollo de EPOC en poblaciones jóvenes. Pero no solo es pacientes homocigotos, también los pacientes heterocigotos o que tienen algún grado de alteración en este gen pueden llegar a presentar manifestaciones tempranas de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y asimismo se han relacionado otros genes además del SERPINA1, como por ejemplo los genes de metaloproteinasas, la glutatión S-transferasa, el receptor nicotínico de acetilcolina, entre otros, que se ha visto que las mutaciones en los mismos pueden tener un papel patogénico en el desarrollo de la enfermedad. En términos de tiempo, algo importante a saber es que todos nuestros pulmones se terminan de desarrollar en condiciones normales a los 20 o 25 años. Nosotros nacemos con los pulmones y se terminan de desarrollar a esta edad, ¿cierto? O sea, nuestros pulmones nacen inmaduros. Y en la vejez empiezan a tener una declinación funcional, es decir, llegamos a los 25 años, hay como una leve meseta y luego empieza a declinar progresivamente la función. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando nosotros tenemos la genética y la exposición ambiental? Vamos a tener alteraciones ya en el desarrollo o en el deterioro de la función pulmonar. Entonces puede que no lleguemos a este pico de los 25 años, sino que nuestro pico sea más abajo. O puede que sí lleguemos ahí, pero tengamos, una declinación más acelerada. Entonces, eso es lo que puede ocurrir básicamente. Más o menos se dice que 50-50 cada una en términos de la patogenia del EPOC. Y se ha descrito la disanapsis como un potencial predictor, que es un mismatch entre el calibre de las vías aéreas y el volumen pulmonar. Adicional a estos, digamos, como tres componentes importantes de la getómica, el asma y la hiperreactividad bronquial también se han demostrado como factores que pueden predisponer al desarrollo del EPOC, confiriendo incluso hasta 12 veces más riesgo de desarrollar la enfermedad. La bronquitis crónica también está claramente relacionada con esta enfermedad, presentándose en 27 a 35% de los pacientes, bajo esa definición epidemiológica que todos conocemos de 3 meses de tos productiva por 2 años consecutivos. Y algo importante es que no es del todo conclusivo que la bronquitis crónica lleve a EPOC, pero sí es claro que puede asociarse con peores desenlaces en los pacientes con EPOC, incluso cuando no tienen tabaquismo. Las infecciones, como infecciones en la infancia, infecciones por pseudomonas aeruginosa, sobre todo cuando hay colonización de bronquiectasias por este patógeno, tuberculosis y VIH también se han correlacionado con una mayor predisposición a desarrollar la enfermedad. Y el sexo femenino, por una mayor, digamos, como susceptibilidad al daño del tabaco y un estrato socioeconómico bajo, principalmente por una mayor exposición, también se asocian con una mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad. Entonces, si nosotros combinamos todos esos hallazgos de la etiopatogenia, ¿qué es lo que ocurre fisiopatológicamente para que se desarrolle o esa alteración en el desarrollo o esa declinación más rápida de la función pulmonar que lleven pues a lo que sería el EPOC? Principalmente lo podemos dividir en estos dos. Vamos a tener cambios inflamatorios y cambios estructurales. Dentro de los cambios inflamatorios va a haber una inflamación crónica en la vía aérea y el parénquima, donde la célula más importante va a ser el macrófago, seguido por el neutrófilo. Esto va a generar una quimiotaxis y producción de factores de crecimiento, va a aumentar el estrés oxidativo y puede que algunos pacientes, además de esta reacción como más TH1 con macrófagos y neutrófilos, tengan algo de reacción TH2 con eosinofilia.
Esta inflamación crónica va a llevar a cambios estructurales. Inicialmente, el desbalance entre las proteasas y antiproteasas va a llevar a que haya enfisema, destrucción de las paredes alveolares, y este aumento en los factores de crecimiento que hay por la inflamación crónica va a favorecer la fibrosis por el aumento del tejido muscular y fibroso dentro de los bronquios, y esto va a favorecer a la obstrucción del flujo aéreo. Cuando tenemos entonces estos cambios fisiopatológicos en las vías aéreas, básicamente lo que va a ocurrir es que imagínense, esta vía aérea está fibrosada y llena de moco, ¿cierto? Normalmente cuando nosotros inhalamos, broncodilatamos, entonces va a entrar el aire. Pero cuando nosotros exhalamos, broncoconstreñimos fisiológicamente. Si no tuviéramos todos estos cambios que estamos mencionando acá que tienen los pacientes con EPOC, así uno broncoconstriña un poco, puede sacar el aire. Pero los pacientes con EPOC no, los pacientes con EPOC cierran la vía aérea y por ende no hay flujo expiratorio o hay una obstrucción al flujo expiratorio. Además de eso, hay una pérdida del ricoil pulmonar, precisamente porque como todos los alvéolos se destruyen, quedan como unos macroalvéolos enormes, y normalmente cuando los alvéolos eran más chiquitos y uno empieza a exhalar, los mismos alvéolos tienden como a jalarse y a apretarse entre ellos para sacar el aire. Pero si yo solo tengo dos alvéolos enormes, pierdo esa capacidad de ricoil pulmonar, asociado a esto que hablábamos aquí del problema del bronquio, que va a llevar a un atrapamiento aéreo que suele ser dinámico, empeorando en la actividad física. Por otro lado, vamos a tener alteraciones en el intercambio gaseoso, principalmente por alteraciones en la relación BQ, precisamente porque se pierde la superficie, digamos, la membrana de superficie en donde se da la difusión y el intercambio aéreo, y además va a haber esa obstrucción y una alteración en la ventilación alveolar. Y el enfisema adicionalmente genera disminución de la capacidad de difusión. Y puede haber en algunos escenarios hipertensión pulmonar por vasoconstricción hipóxica. Entonces más o menos así puede ocurrir, ¿cierto? O tengo un problema en que el paciente no crece lo que debería, o sí crece lo que debería y empieza a declinar más rápido. Se habla de que en la historia natural podemos hablar como de dos términos previos al EPOC. Está el EPOC temprano, el EPOC leve, el EPOC juvenil, el pre-EPOC y el PRISM. El EPOC temprano para la GOL se define como el inicio biológico de la enfermedad, es decir, cuando empieza a ocurrir toda esa inflamación y esos cambios fisiopatológicos, pero el paciente todavía o no tiene compromiso estructural o así lo tenga, no tiene síntomas. ¿Listo? El EPOC leve se refiere a la obstrucción espirométrica leve y no lo debemos entender como EPOC temprano, entonces no hace parte, por decirlo de alguna manera, de un estadio inicial o precursor del EPOC. El EPOC juvenil va a ser aquel EPOC que se desarrolla entre los 20 y los 50 años, que es más o menos cuando ocurre el pico de la función pulmonar. Si lo tenemos ahí, debemos buscar otras causas adicionales, pero lo mismo, no es un estado como precursor del EPOC. Y tenemos estos dos que sí lo son en cierto modo, que es el pre-EPOC y el PRISM, en los cuales cada vez más se ha hecho énfasis en los estudios para tratar de dilucidar qué es lo que ocurre verdaderamente con estos pacientes. ¿Qué es el pre-EPOC? Es el paciente que tiene síntomas respiratorios y o alteraciones estructurales o funcionales, pero cuando le hacen la espirometría no cumple criterios de obstrucción. Y el PRISM es el paciente que tiene una relación FEP1 sobre FBC mayor a 0.7, es decir, no tiene obstrucción por ahí, pero el FEP1 o el FBC están menores a 0.8, que están alterados. ¿Qué es lo que ocurre en general con los pacientes con pre-EPOC y con PRISM? ¿Qué nos ha mostrado la evidencia? Básicamente que se comportan como pacientes con EPOC leve, con GOLD 1 o 2 de obstrucción. Tiene una tasa semejante de declinación de la función pulmonar y también tiene una tasa semejante de mortalidad. Entonces son pacientes que no se han incluido en los estudios, por lo que de momento no tenemos certeza de que haya un beneficio de tratarlos, aunque muy probablemente sí. Y lo que necesitamos es seguramente estudios que se van a ir desarrollando en estos pacientes para ver cuál es la mejor estrategia de manejo y seguimiento de los mismos. Porque si bien todos pueden tener declinación funcional pulmonar, y mortalidad, no quiere decir que todos vayan a llegar a EPOC. Entonces nos toca empezar como a caracterizar mejor estos pacientes. La GOLD propone que uno debería clasificar el EPOC taxonómicamente dependiendo como de cuál es su etiología principal. Entonces puede ser genético, sobre todo cuando es relacionado con alfa-1 antitripsina, puede ser por alteraciones en el desarrollo pulmonar, puede ser por afecciones ambientales donde el tabaquismo y la biomasa van a ser los más importantes, por infecciones, EPOC y asma, aclarando desde ya que el ACOS o el overlap de EPOC y asma no existe. No existe. Si un paciente tiene, digamos, como características de asma, pero también tiene EPOC, puede que tenga las dos enfermedades y por ende lo que va a cambiar aquí es que en el manejo yo debo incluir sí o sí un corticoide inhalado. Pero ya no se habla de un overlap como tal entre estas dos entidades. Y el último sería pues el criptogénico.
¿Listo? Teniendo en todo esto eso claro, clínicamente cómo se va a presentar la enfermedad. La enfermedad se presenta con una disnea que es progresiva, que empeora con el ejercicio y que posteriormente va a llegar a ser persistente. Es decir, la evolución natural de la enfermedad del EPOC realmente es la evolución natural de la disnea. Inicialmente solo con ejercicio y luego llega a ser persistente. Puede tener sibilancias que podrían llegar a ser recurrentes, tos crónica, que es una muy importante, y en algunos escenarios puede que llegue a ser intermitente, infecciones recurrentes del tracto respiratorio, con lo que sería la bronquitis crónica, y la historia de exposición a alguna noxa o la historia de factores de riesgo, entonces tabaquismo, biomasa, ocupacionales, genéticos, entre otros. Y existen otras formas de presentación, como pueden ser la opresión torácica, el síncope con tos, fracturas costales por tos, desnutrición, anorexia, hallazgos de falla cardíaca por cor pulmonale que puede ocurrir en el contexto de una hipertensión pulmonar del grupo 3 en un paciente con EPOC o afección psiquiátrica. ¿Listo? De todas estas maneras se puede presentar, pero definitivamente los síntomas cardinales van a ser la disnea, la tos y la producción de esputo. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un paciente que yo digo, uy, este paciente puede que tenga EPOC, tiene una disnea crónica, es tosedor crónico, ¿cómo va a ser mi abordaje diagnóstico? Lo primero es hacer una historia clínica muy bien dirigida para valorar esos síntomas sospechosos, cuánto tiempo llevan, caracterizarlos muy bien y determinar si hay presencia o no de factores de riesgo. Para esto también uno debe valorar la historia completa de los síntomas y la severidad de los mismos, se debe valorar la presencia de comorbilidades, de antecedentes respiratorios y exposicionales, para pensar tanto en el EPOC como en los posibles diferenciales del cuadro clínico al cual me estoy enfrentando, y un examen físico completo en busca de signos relacionados, como signos de hiperinflación, si el paciente tiene un aumento en el diámetro enteroposterior del tórax, o por ejemplo si el paciente tiene cianosis, me puedo orientar a que seguramente tiene algo de atrapamiento aéreo. Y aquí quiero hacer una cuña importante, y es que si encuentran un paciente con acropaquias, que si recuerdan las acropaquias son esos dedos en palillo de tambor, si ustedes encuentran un paciente con esto, eso no es por EPOC. ¿Listo? El EPOC no genera acropaquias, y si hay acropaquias en un paciente con EPOC hay que buscar un diferencial. Se realiza la confirmación diagnóstica con espirometría. Ese es el gold estándar para el diagnóstico del manejo del EPOC, y no puedo diagnosticar el EPOC sin espirometría. ¿Listo? Y existe debate en cuanto a si deberíamos tamizar o no a la población general, porque ustedes vieron que la prevalencia es altísima, pero sin embargo hasta ahora no hay evidencia de una verdadera costo-efectividad en tamizar a todos los pacientes. ¿Qué sí se ha venido haciendo? ¿O qué sí se ha venido determinando? Que en población asintomática lo que uno podría hacer es aplicar scores de riesgo, entonces preguntar activamente por síntomas, exposiciones, y según esto definir la toma de la espirometría. Entonces sería más como una búsqueda activa de los casos, y en ese escenario la confirmación diagnóstica de los mismos. ¿Qué recomienda la GOLD que uno sí debería hacer en términos de tamizaje? Que uno podría hacer una espirometría en todos los pacientes que sean candidatos a tamizaje de cáncer de pulmón, o que tengan alteraciones incidentales en las imágenes. Aunque esto es un poco contradictorio, porque si yo ya tengo, por ejemplo, enfisema en una imagen, pues eso ya no es tamizaje, ¿sí? El tamizaje es antes de que se desarrollen síntomas o antes de que yo tenga evidencia de algo que me haga pensar en la enfermedad. Pero lo del cáncer de pulmón sí es un tamizaje de verdad. Entonces, si un paciente tiene indicación porque tiene un NIPA mayor a 15, tiene tabaquismo activo, bla, 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 más de 50 años, y le hago un TAC de tórax de baja resolución, en teoría, según la GOLD, también debería hacerle una espirometría. De aquí a que esto se generalice, yo creo que falta más, teniendo en cuenta lo que les comento, y es que no hay un claro estudio que me muestre que esto es costo efectivo. Entonces, de momento podría estar aumentando innecesariamente los gastos en salud. Cuando yo tomo entonces la espirometría, como dijimos, es la única forma en la cual yo puedo confirmar propiamente el diagnóstico. Pero además me va a dar, por ejemplo, características de pronóstico según el grado de obstrucción, me va a permitir hacer seguimiento a los pacientes cuando yo tomo decisiones terapéuticas, o para definir si hay una declinación rápida de la función pulmonar. Algo importante es que la espirometría es una prueba que no es del todo fácil de hacer. No sé si alguno de ustedes la ha hecho en talleres de fisiología o se la han hecho por alguna razón o a sus familiares, pero sobre todo creo yo que para la población anciana es una prueba que no es del todo fácil de hacer. Y por eso es importante que la espirometría se debe realizar de forma estandarizada. Hay protocolos que explican cómo se debe hacer la espirometría. Y algo importante es que, si bien uno siempre hablaba de los valores post-broncodilatador de FEV1 y FVC en cuanto a si cumplían o no los criterios de reversibilidad de más de 200 mililitros y 12%, está claro que estos no son realmente muy buenos para diferenciar asma de EPOC. Yo puedo tener asma que no tenga criterio de reversibilidad o EPOC que no tenga criterio de reversibilidad.
Por esto realmente digamos que no debo necesariamente a todos los pacientes hacerles una prueba post-broncodilatador. ¿Qué dice la guía? Si usted manda un paciente a espirometría, lo primero que usted le va a hacer es la prueba antes del broncodilatador y va a ver si tiene alteración del FEV1 sobre el FVC, ¿sí? Si no tiene alteración, pues no se ponga a hacerle la prueba post-broncodilatador. Mientras que si sí tiene alteración, hágala. ¿Listo? ¿Y cómo lo vamos a diagnosticar? Me voy a correr aquí adelante. El diagnóstico se va a hacer con una relación FEV1 sobre FVC menor a 0.7 pre y post broncodilatador. Fíjense que no estamos hablando del FEV1 ni el FVC separados, que es lo que uno usualmente mira para ver esa reversibilidad. Estamos hablando de que necesito es solo el índice reducido de forma persistente. Eso es una cosa muy importante a tener en mente. Y más o menos así sería la curva pues, del paciente con EPOC. ¿Listo? Ahora, hay personas que han dicho, venga, pero es que resulta que esos valores de espirometría de 70%, 80% del predicho, relación de 0,7, quizá no sean los mejores. Entonces han propuesto que uno podría usar unos valores que son el límite inferior de la normalidad estandarizado para esa persona, pero el problema es que ahí yo tengo que incluir muchas variables. Necesito tener un límite inferior de la normalidad para mujeres, para hombres, para diferentes edades, para diferentes razas, para diferentes comorbilidades, y eso hasta el momento no se ha validado. O algo que es el valor Z, que es básicamente las desviaciones estándar que hay con relación a la media o con el valor predicho, que es una estrategia que cada vez más ha cogido más popularidad respecto a cómo interpretar la espirometría. Sin embargo, estas de momento no son recomendadas por la GOLD, precisamente por lo mismo del valor inferior de la normalidad, y es que todavía falta validación de las mismas para uno decir que de esta manera va a diagnosticar un EPOC y no de esta que ya mencionamos. Una vez entonces yo diagnostico a mi paciente con EPOC, lo que debo hacer es clasificarlo. Y la clasificación va a depender de varios ítems, es una valoración o clasificación multimodal. Lo primero es determinar qué tan obstruido está el flujo en la vía aérea. Y esto se mira con el FEV1, muy importante, FEV1 post-broncodilatador. No pre, sino post-broncodilatador. Lo otro que tengo que ver es la carga sintomática, qué tanto está impactando la calidad de vida el EPOC en mi paciente. Y para esto no solo evalúo la disnea que se hace con el MMRC, sino que hago scores de síntomas como por ejemplo el St. George, como por ejemplo el CAT, para de esa manera determinar qué tan sintomático está mi paciente. Lo siguiente que voy a clasificar es el riesgo de exacerbación, que básicamente lo voy a determinar viendo cuántas veces exacerbó mi paciente en el último año y cuál fue la severidad de esas exacerbaciones. Aquí entra algo nuevo que mete la guía y es esto de los eosinófilos y es si vale la pena o no clasificar a los pacientes según los eosinófilos al momento del diagnóstico, diferente a la exacerbación que ya vamos a hablar ahorita. ¿Listo? De momento eso no tiene evidencia, pero sí se ha visto que tener eosinofilia se parece relacionar con un mayor deterioro del FEV1. Y lo otro es valorar si el paciente tiene o no comorbilidades significativas para hacer un adecuado manejo de las mismas y relacionar los posibles impactos que podría tener en términos de síntomas, de tratamiento del paciente con EPOC. Entonces, para la obstrucción lo que voy a utilizar es la clasificación de GOLD. Recuerden que es el FEV1 post-broncodilatador. Entonces, un GOLD 1 va a ser un FEV1 mayor al 80% del predicho, un GOLD 2 50-80, un GOLD 3 30-50 y un GOLD 4 va a ser por debajo del 30%. En cuanto a la clasificación sintomática, para la disnea lo que más está validado definitivamente en población respiratoria es el MMRC, que tenemos MMRC grado 0, que es el paciente como todos nosotros que solo hace disnea con ejercicio extremo, MMRC grado 1, que es cuando se tiene que afanar o cuando va caminando una pendiente hace disnea, MMRC grado 2 es que tiene disnea cuando camina al mismo paso, digamos que la gente de su edad, o le toca caminar más despacio para no sentir la disnea. Y MMRC grado 3 es el paciente que le toca parar a caminar antes de 100 metros de haber caminado o después de unos pequeños minutos en el plano. Y finalmente el MMRC grado 4 es con actividades mínimas, es decir, vestirse, bañarse, desvestirse y la disnea sería un MMRC grado 4. Pero como les dije, hay que ir más allá de la disnea y para eso hay otros scores como por ejemplo el CAT, en donde el punto de corte para hablar de control sintomático o no es 10. ¿Listo? Y entonces, ¿qué hace uno con todo esto? Lo agrupa en la valoración multimodal o en el Assessment Tool ABE del GOLD. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a clasificar a mi paciente en 3 grupos dependiendo de todo esto que hablamos. Entonces, según la carga sintomática, si tiene un MRC de 0,1 y un CAT menor a 10, queda en el lado izquierdo. Si tiene un MMRC mayor a 2 y un CAT mayor a 10, queda en el lado derecho.
Y ahí voy a hablar de un Gold A o un Gold B, siempre y cuando mi paciente no se haya exacerbado con requerimiento de hospitalización en el último año o máximo haya tenido una exacerbación sin requerimiento de hospitalización. Por el contrario, independiente de la carga sintomática, si mi paciente tiene más de 2 exacerbaciones moderadas, es decir, que no requieren hospitalización, o tiene por lo menos una que haya requerido hospitalización en el último año, lo voy a clasificar como E. Y nuevamente, reitero, independiente de los síntomas, todos son E, y este es el cambio más importante realmente que ha habido en clasificación del EPOC, que viene de la guía pasada del Gold 2023. Si ustedes se dan cuenta, ellos aquí también ponen pues el grado de obstrucción conforme a la Gold, pero el grado de obstrucción no define nada respecto a esto. El grado de obstrucción quizá nos da valor pronóstico, pero no entra dentro de esta clasificación porque, como vamos a ver, esta es la que nos va a determinar el manejo, y el grado de obstrucción se ha visto que no, hace ninguna diferencia en términos de la escogencia de la mejor terapéutica para nuestros pacientes. ¿Listo? Existen otras pruebas que yo puedo hacer una vez yo diagnostico a mi paciente con EPOC, como por ejemplo imágenes diagnósticas. La radiografía de tórax se podría considerar pues si uno está pensando en diferenciales. El TACAR se usa cada vez más, sobre todo para evaluar pacientes que son candidatos a, terapias intervencionistas, que ya vamos a ver ahorita, o pacientes que se exacerban frecuentemente, que no tienen adecuado control sintomático. Cada vez más se estudian con el TAC y ya vamos a ver que eso supone, entre comillas, un problema. Volúmenes pulmonares y de LSO, pues digamos que no se usan de rutina, pueden tener un valor pronóstico si uno ve, por ejemplo, unos volúmenes pulmonares que el paciente ya tiene un volumen residual aumentadísimo, una capacidad pulmonar total aumentadísima. Y el de LSO se usa principalmente cuando hay síntomas desproporcionados al grado de obstrucción. Oximetría y gases arteriales son principalmente si el paciente tiene hipoxemia, para ver si, por ejemplo, es candidato a oxigenoterapia, que ya vamos a ver a quiénes le vamos a indicar eso. Pruebas de ejercicio como la caminata de 6 minutos, la ergoespirometría, tampoco se usan de rutina, pero nuevamente pueden tener un valor pronóstico o pueden determinar la necesidad de la rehabilitación pulmonar. Como les había dicho, el TAC de tórax es cada vez más frecuente y lo utilizo, por ejemplo, para ver diagnósticos diferenciales, para ver si el paciente es candidato a una cirugía de reducción de volumen o, por ejemplo, en el escenario del tamizaje de cáncer de pulmón, que recordemos que esto se recomienda en los pacientes que tienen pues la indicación bajo el UPSTF, que básicamente es un IPA mayor a 15 con tabaquismo activo en los últimos 5 años, 15 años, perdón si no estoy mal, y que tengan más de 50 años, ¿listo? Perdón, que tengan un IPA mayor a 20, ¿listo? Mayor a 20, que creo que en la diapositiva anterior también ha hecho 15, es IPA mayor a 20, más de 50 años, y que sea fumador activo en los últimos 15 años. Entonces, ¿en quiénes voy yo a indicar un TACAR? Pacientes con exacerbaciones persistentes, síntomas desproporcionados, un FEP1 menor al 45%, atrapamiento o como tamizaje de cáncer de pulmón. ¿Qué es lo que verdaderamente más ha hecho que ahora le hagamos más TAC a los pacientes con EPOC? Esto, la cirugía de reducción de volumen. Y algo importante es que cuando yo hago tomografías puede que me tope con anomalías intersticiales que yo no esperaba encontrar, que eso es lo que se conoce como las hilas. Si yo encuentro un paciente con EPOC e hilas, debo ahondar en el estudio de las mismas, ya que esto me predice el riesgo de que el paciente tenga una enfermedad pulmonar intersticial difusa, que de por sí son más prevalentes en los pacientes con EPOC. Entonces hay que tener cuidado cuando llegan a ver esos hallazgos. Otras pruebas también, déficit de alfa-1 antitripsina, la Gold todavía sigue recomendando en todos los pacientes, pues digamos como la valoración de la misma, ya que dicen que en pacientes mayores de 50 años igual podría haber déficit y de pronto se podrían beneficiar de la terapia de aumento, pues digamos como genético, pero pues que uno diga que esto se aplica mucho en la práctica clínica no es tan frecuente, pero sí se debería hacer en teoría. Si es menos de 20% de la concentración, pues uno lo debe remitir a un centro especializado para que definan inicio de terapia y hagan el tamizaje a familiares. Hacer scores adicionales, realmente solo el BODE ha mostrado algo de rendimiento como predictor de sobrevida, pero no define nada en términos terapéuticos, entonces en general no lo usamos. Biomarcadores, de momento ninguno tiene evidencia, solo los eosinófilos para definir el inicio de los corticoides inhalados y ya, pero como mencionamos anteriormente, para definir algo más realmente no sirve de nada y ningún otro biomarcador ha mostrado algún tipo de utilidad. Y siempre debemos de valorar los rasgos tratables. Si el paciente tiene disnea persistente, exacerbaciones, comorbilidades, etc., pues hacer la adecuada valoración de los mismos y con eso dar un adecuado manejo para garantizar un mejor control de la enfermedad.
Dentro de los diagnósticos diferenciales, pues son muchos los que tenemos. Está asma, falla cardíaca, bronquiectasias, tuberculosis, bronquiolitis obliterativa, panbronquiolitis difusa, entre otras. Y lo importante es simplemente saber que pues existen y de que dependiendo, por ejemplo, si yo tengo un paciente que no responde a manejo o el TAC no me cuadra, puede que yo esté pues enfrentándome a alguno de estos diferenciales. Aquí tenemos otros diferenciales que son los de tos crónica, entonces tenemos causas intratorácicas, asma, cáncer, tuberculosis, bronquiectasias, fibrosis quística, o extratorácicas como rinitis, goteo postnasal, síndrome pues, de tos de la vía aérea superior, entre otros. Una vez hacemos entonces toda esta clasificación, lo que sigue es pues manejar al paciente. Y el manejo tiene varias metas. El primero de ellos es reducir síntomas y el segundo de ellos es reducir el riesgo de ¿qué? De exacerbaciones y de mortalidad. Entonces dentro del manejo tenemos manejo no farmacológico y manejo farmacológico. Dentro del no farmacológico, aunque realmente sí incluye fármacos, está en la cesación del tabaquismo. Si un paciente con EPOC todavía fuma, lo más importante que yo debo hacer con ese paciente es garantizar que deje de fumar. ¿Cómo voy a hacer esto? Pues con manejo farmacológico y no farmacológico, la intensidad y lo que yo voy a escoger para el tratamiento va a depender del grado de dependencia. Entonces yo puedo utilizar, por ejemplo, scores como el Fagerstrom o el índice de tabaquismo, que si están elevados me hablan de una dependencia grave y de quizá debería utilizar, por ejemplo, una aproximación terapéutica dual. Hay otros comportamientos que nos hablan de dependencia, como que por ejemplo el paciente se levante y los primeros 30 minutos de despertarse lo que haga sea fumar, o que tenga que fumar en la noche antes de dormir y así sucesivamente. A todos en general se les hace manejo no farmacológico con conciliación, terapia cognitivo-conductual y en general a todos se les hace terapia de reemplazo de nicotina. Lo más recomendado son los parches, se podrían utilizar las gomas, pero estas no son como, digamos, continuas, tienen poca absorción. Y la única limitación de dar suplencia de nicotina, por así decirlo, a los pacientes son las primeras 2 semanas post-infarto o post-stroke. De resto en general pues es muy seguro y lo que hago es usar los parches. Si ya yo defino que mi paciente necesita un manejo farmacológico adicional, pues tenemos la posibilidad de la vareniclina, del bupropión, de la nortriptilina, haciendo claridad que la GOLD da un pequeño favorecimiento hacia el uso del bupropión. Algo importante es que los cigarrillos electrónicos no son una opción. Yo sé que salió un estudio reciente del New England que dice eso, pero es que el problema es que si bien pueden reducir que los pacientes fumen cigarrillo, de igual manera está ya claramente demostrado que generan daños semejantes a nivel genético y estructural. Entonces que uno diga, uy, sí dejó de fumar, pero está fumando otra cosa, pues a fin de cuentas muy probablemente no es mucho lo que haya hecho. Entonces no utilicemos esto como una opción de cesación de tabaquismo, sino que utilicemos lo que verdaderamente tiene evidencia, que es lo anterior. ¿Listo? Algo importante para abordar el tabaquismo es que existe la estrategia de las 5 A's. Entonces la primera es preguntar, la segunda es cómo aconsejar, la segunda es valorar, la cuarta es asistir y la última es arreglar o organizar un esquema de tratamiento. Y como les mencionaba, esta es la intervención con mayor potencial de cambiar la historia natural de la enfermedad y debería ser quizá la que más me debería enfocar si tengo un paciente con EPOC y con tabaquismo activo. Otras exposiciones, pues digamos que puedo llegar a reducir, porque como les dije, solo el 50% de los casos son por tabaquismo, entonces ¿qué hago con los otros? Pues si el paciente, digamos, está expuesto como a polución o algo por el estilo, a biomasa, pues la ventilación sería ideal, ojalá que se deje de exponer, pero si no puede dejar de exponerse, pues por lo menos que tenga una adecuada ventilación, elementos de protección, y pues digamos que eso sería como lo que se debería aconsejar a estos pacientes. Dentro del manejo no farmacológico, entre comillas, también tenemos la vacunación. La vacunación básicamente es la misma de siempre, influenza para todos, COVID-19 según guías, garantizar la vacunación contra el neumococo, ojalá con las nuevas que tenemos que son PCV20 o PCV15, la posibilidad pues digamos de la vacunación contra DTPA y muy importante la vacunación contra virus sincitial respiratorio, que es como la nueva recomendación que tenemos del CDC para los pacientes adultos. El otro componente del manejo no farmacológico es la de rehabilitación pulmonar. La rehabilitación pulmonar es una intervención multimodal que lo que busca es mejorar la condición física y psicológica de los pacientes, y esto lo que busca es mejorar la adherencia a largo plazo y garantizar comportamientos saludables, lo cual se ha visto que tiene un impacto en exacerbaciones, en control sintomático, entre otras. ¿Qué se incluye acá? Ejercicio, educación, intervenciones de automanejo, cambios comportamentales y en general los programas de rehabilitación pulmonar deben durar 6 a 8 semanas. No hay evidencia de que uno debe extenderla a 12 o a más semanas, pero sí se deben hacer estrategias para garantizar que si bien el paciente ya no esté en el programa, haya persistencia, pues digamos, de todo esto que le enseñaron durante la rehabilitación pulmonar. ¿Listo? ¿Qué mejora la rehabilitación pulmonar? ¿Qué tenemos evidencia?
Mejora disnea, mejora tolerancia al ejercicio, mejora síntomas psicológicos. Disminuye mortalidad y rehospitalización cuando los pacientes sean exacerbados y la inicio de forma temprana, antes de 4 semanas. Entonces es una de las pocas, digamos, como intervenciones que reduce mortalidad en los pacientes con EPOC en ese contexto específico del paciente agudizado. Aclarando que no hay una evidencia de reducción de mortalidad si yo inicio la rehabilitación pulmonar en un paciente crónico que no se ha exacerbado. Ahí va a servir es para esto que mencionamos anteriormente. En la rehabilitación pulmonar puede haber desaturación durante el ejercicio, por lo que pues digamos que uno podría considerar el uso de oxígeno durante el ejercicio, oxígeno modificado a alto flujo, pero ojo, esto no es una indicación de oxígeno ambulatorio. El problema de la rehabilitación pulmonar es que es un programa difícil de implementación, hay que educar al paciente, se tiene que financiar por los seguros, por el Estado. Pues digamos que el COVID complicó esto, pero surgió algo que podría beneficiar realmente a la rehabilitación pulmonar, que es la telerehabilitación, que se ha mostrado con estudios que puede ser igual de efectiva la rehabilitación pulmonar, digamos como presencial, no virtual. Agrupados pues digamos por esos grupos de A, B y E, ¿qué debería yo ofrecerle a todos mis pacientes de manejo no farmacológico? Cesación de tabaquismo, actividad física y vacunación. ¿Qué va a cambiar en el B y el E de lo que mencioné anteriormente? La rehabilitación pulmonar. Todo paciente con EPOC, GOLD B y E debería ser ingresado a un programa de rehabilitación pulmonar. Además de eso, a todos debo darle educación, debo darle estrategias de automanejo para intervención según el cambio de los síntomas, incluirlos en un programa de cuidado integral y garantizarles, como habíamos dicho, la actividad física, en donde lo que se recomienda es que la actividad física sea de fuerza e intervalos, que es lo que más tiene evidencia, e idealmente incluir aquí el manejo nutricional de estos pacientes. Una vez uno pues inicia todo su manejo no farmacológico, debe hacer seguimiento. Con el seguimiento uno va a valorar qué es lo que más predomina. Si el paciente todavía tiene disnea o por ejemplo se está exacerbando mucho. Si todavía tiene disnea, se debe reforzar todo lo de la educación y demás, ingresar a los pacientes a rehabilitación pulmonar. Y en exacerbaciones, pues digamos que ahí es muy importante también el automanejo, evitar factores agravantes, enseñar a los pacientes cómo monitorizar los síntomas y nuevamente la rehabilitación pulmonar, volver a garantizarla. Teniendo claro entonces el manejo no farmacológico, vamos a entrar a hablar de lleno del manejo farmacológico. En el manejo farmacológico, digamos que el ciclo de manejo se rige por estos principios. Uno debe evaluar a su paciente, asesorarlo y después de eso, pues digamos, iniciar un manejo y con eso ajustar posteriormente en un seguimiento si el paciente necesita algo adicional. La terapia, digamos, como cúspide, la piedra angular del manejo de farmacológico del EPOC, pues son los inhaladores, los broncodilatadores. Entonces es muy importante hacer un adecuado manejo de los inhaladores. Aquí la educación es lo más importante y la evaluación de la técnica de forma presencial, ya que se ha visto que 2/3 de los pacientes tienen problemas en la técnica y 50-60% tienen mala adherencia a los inhaladores y esto es un problema realmente de salud pública. Algo importante es que también uno debe buscar favorecer esa adherencia al inhalador. Entonces uno tiene que seleccionar el mejor tipo de inhalador según el paciente. Por ejemplo, los inhaladores de polvo seco requieren que el paciente haga una inhalación profunda y fuerte. Si tengo un paciente muy anciano con muy pobre reserva funcional, que sus pruebas ya están vueltanadas a nivel pulmonar, pues muy probablemente esa no sea la mejor opción. Ahí de pronto podría usar uno de el Metered Divided o como el Metered Dose Inhaler, que básicamente es el que uno espicha y luego inhala, ¿cierto? ¿Cuál es el problema ese? Que uno requiere la coordinación entre el disparo y luego inhalar profunda y lentamente. Y eso hay pacientes que tampoco lo van a lograr. Entonces, si los pacientes no logran con ninguno de estos dos, pues el nebulizador o más bien la cámara realmente de inhalación, de inhaloterapia, es la mejor estrategia que podríamos llegar a tener en este contexto. ¿Listo? Ya entrando propiamente a los diferentes tipos de manejo farmacológico, vamos a hablar como de los más importantes que son pues los broncodilatadores. Dentro de la terapia broncodilatadora, los dos pilares del manejo que yo tengo, los dos principales exponentes, van a ser los beta-2 agonistas y los antimuscarínicos. Dentro de los beta-2 agonistas tengo de corta acción, donde está el salbutamol y la terbutalina, y de larga acción, donde está el salmeterol, indacaterol, olodaterol y bilanterol. Y tenemos varias reacciones adversas que pueden surgir a los mismos, como taquiarritmias, temblor, hipocalemia, taquifilaxia que podrían ocurrir. Respecto a los antimuscarínicos, también tengo de corta acción, donde está el ipratropio y el oxitropio, que honestamente no lo conocía, lo conocí en esta guía. Y de larga acción, donde está el tiotropio, el aclinio, que tampoco lo conocía, glicopirrolato, umeclinio y la redefenacina, que tampoco la conocía.
Eventos adversos, glaucoma agudo si se usa máscara porque hay exposición de la gente al ojo, y algo importante es que no genera en general, pues digamos, como efectos anticolinérgicos sistémicos. De pronto puede hacer algo de serostomía, pues como a nivel local, que sería algo que uno podría encontrar en esos pacientes. Entonces, yo les dije que los beta-2 agonistas y los antimuscarínicos son mis dos exponentes principales. Pero ¿cuándo deberías usarlos y por qué, sobre todo? ¿Qué evidencia tienen o qué impacto van a tener realmente en el paciente con EPOC? Lo primero es que en general hay que saber que no hay una evidencia certera de que reduzcan el deterioro crónico del FEP1, aunque parece que sí lo hacen. ¿Qué sabemos? Que los broncodilatadores de larga acción son superiores a los de corta acción y por ende deberían ser nuestra terapia de elección. Que en general la combinación ha mostrado ser superior a la monoterapia en términos de sintomatología y de reducción del FEP1. En exacerbaciones digamos que no es tan claro, pero también parece haber como una superioridad de la combinación. Y aquí, pues si llegamos a utilizar monoterapia, vale la pena aclarar que los LAMA, o sea, los antimuscarínicos de larga acción, son superiores a los LABA en el escenario de exacerbaciones. ¿Listo? En exacerbaciones son mejores los LAMA, en control sintomático sí son exactamente iguales. Y las metilsantinas, que son otros broncodilatadores que existen y que se usaban previamente, si bien pueden mejorar síntomas, tienen pobre evidencia, muchos eventos adversos y en general no las vamos a utilizar. Nuestra terapia broncodilatadora se va a basar en el uso de los inhaladores LABA y LAMA. Ya vamos a ver ahorita cómo vamos a escoger según esa clasificación del ABE de la GOLD. Aquí tenemos todas las terapias que tenemos, las posibles dosis, cuál es el tipo de inhalador que viene y demás. Les dejo la tabla, pues más como por si la quieren, para saber las dosis, cuánto tiempo dura, etc. La otra, pues digamos el otro exponente que tenemos en el manejo farmacológico son los corticoides inhalados. Los corticoides inhalados, digamos que tienen evidencia, es en pacientes con alto riesgo de exacerbaciones y con eosinofilia. ¿Listo? En los pacientes sin eosinofilia y no exacerbadores de momentos no tenemos una clara evidencia de que sea bueno utilizarlos. En general va a ser buenos además, o la evidencia va a estar cuando se utilizan en combinación con otro broncodilatador, realmente con dos otros broncodilatadores, que es el LABA-LAMA, ahí sí es. Algo importante es que como el conteo de eosinófilos aquí va a ser tan importante, debe ser continuo. ¿Listo? Debe ser continuo. Debemos saber que en general va a haber una variación leve de los eosinófilos cuando los valores son, digamos, como inferiores a 100. Si mi paciente tiene menos de 100, seguramente nunca va a tener eosinofilia. Pero si tiene más de 300 o entre 200 y 300, es más probable que varíe tanto hacia arriba como hacia abajo. Y por eso quizá no hay que ser tan estricto en el conteo y muchos hablan de que entre 100 y 300, sobre todo en un paciente exacerbador frecuente, debería también de considerar los corticoides inhalados. ¿Listo? ¿Qué tenemos entonces de evidencia? La triple terapia, que es LABA-LAMA, ICS, ha mostrado ser superior a LABA-LAMA en el contexto de pacientes con exacerbaciones frecuentes, obstrucción severa, con eosinofilia. Y algo importante acá es que ningún broncodilatador había mostrado efectos benéficos en términos de mortalidad hasta esta combinación de la triple terapia. El estudio IMPACT y el estudio ETHOS nos mostraron que el tratamiento de los eosinófilos, pues de la triple terapia con eosinófilos elevados, algo importante es que dice sin requerimiento, pero cuando uno va a ver los estudios, todos tienen eosinófilos mayores a 100 en general. Reducen mortalidad. Ahora, no son una panacea tampoco para los pacientes con eosinofilia. ¿Por qué? Porque tienen diversos eventos adversos. Neumonía, candidiasis, disfonía, equimosis, en teoría aumentan el riesgo de tuberculosis, osteoporosis, diabetes, cataratas, infección por micobacterias. Entonces, pues digamos que uno debería evaluar realmente si el paciente tiene o no indicación del corticoide inhalado y si es mayor el beneficio que el riesgo de colocarle pues esta terapia. Se ha visto que el evento adverso de la neumonía, sobre todo en pacientes con tabaquismo mayores de 50 años que ya han tenido neumonía, índice de masa corporal menor a 25, con disnea y con limitación severa al flujo aéreo. Aquí tenemos entonces lo que nos recomienda la GOLD respecto a cuándo usarlos, cuándo considerarlos y cuándo no usarlos. Entonces, ¿cuándo usarlos? Paciente exacerbador que tiene eosinofilia o que tiene asma concomitantemente. Paciente con una única exacerbación y que tiene eosinofilia entre 100 y 300, también considérelo. Cuando no, eosinófilos menores a 100, historia de enfermedad de infección por micobacterias o que haya hecho muchos eventos de neumonía, definitivamente no los voy a utilizar. Y aquí tenemos los que tenemos como triple terapia: umeclinio y anterior fluticasona, formoterol glicopirronio de clometasona, formoterol glicopirrolato, budesonida. Y algo importante es que en general, si por ejemplo, no sé, mi paciente hizo muchas neumonías, quitar el corticoide se ha visto que tiene un aumento del riesgo en el deterioro del paciente, por eso se debe quitar de forma escalonada y con una adecuada vigilancia del paciente.
Respecto a otras terapias farmacológicas, los corticoides orales digamos que solo tienen evidencia en el contexto del paciente exacerbado, que eso lo vamos a hablar más adelante, ahorita estamos hablando del paciente crónico y no hay evidencia de utilizar corticoides orales en manejo crónico, nunca los vamos a utilizar. Los inhibidores de fosfodiesterasa 4, que sería básicamente el roflumilast, hay algo de evidencia de que puede reducir exacerbaciones en pacientes que son exacerbadores frecuentes que tienen bronquitis crónica. Los eventos adversos son principalmente gastrointestinales, cefalea y pueden generar alteración del sueño y no hay estudios en comparación directa con los ICS. Entonces digamos que cuando los vamos a usar, realmente en un paciente exacerbador frecuente que ya le tengo triple terapia y nada que logro controlar. La otra opción son los antibióticos, específicamente los macrólidos, acitromicina y eritromicina. Digamos que hay evidencia débil de que logran reducir exacerbaciones en pacientes con alto riesgo de la misma, siendo menos efectivo en fumadores activos. Por eso siempre se dice que sean pacientes que o no sean fumadores o que sean exfumadores. Algo importante a saber es que los estudios solo están realizados a un año, entonces si uno la utiliza no es como de por vida, sino por un año, ¿listo? Y el evento adverso es que aumenta la resistencia bacteriana, aumenta la prolongación del QT y la ototoxicidad. Entonces se va a ofrecer a los pacientes que sean exacerbadores frecuentes que uno no ha logrado controlarlos con nada. Y respecto a otras terapias, la N-acetilcisteína se ha visto que puede reducir exacerbaciones en pacientes sin corticoides inhalados, la erdosteína independiente de si tiene corticoides o no inhalados, que esos son como mucolíticos. Ya agentes biológicos como por ejemplo el dupilumab tiene un estudio reciente publicado en el New England que mostró que mejora exacerbaciones en pacientes Gold E eosinofílicos. Entonces cada vez más yo creo que vamos a ver la posibilidad en estos pacientes eosinofílicos que haya el ingreso de terapias biológicas. Sin embargo, por ejemplo, el mepolizumab y benralizumab, que en teoría también deberían servir para los eosinofílicos porque actúan sobre el IL-5 y sobre el receptor del IL-5, no han tenido unos resultados como tan concordantes de beneficio como sí los tuvo, pues digamos, el dupilumab. Y no hay evidencia para utilizar antileucotrienos, infliximab, estatinas, betabloqueadores, vitamina D. Nada de eso tiene realmente evidencia. Entonces, ¿cómo voy a organizar yo todo esto? Pues yo voy a clasificar a mi paciente con el ABE que habíamos visto de la Gold. Y si mi paciente es grupo A, le voy a poner un broncodilatador que en general va a ser un broncodilatador de larga acción, sea LABA o LAMA. Si es un grupo B, LABA más LAMA. Y si es un grupo E, LABA más LAMA, pero si tiene más de 300 eosinófilos, LABA, LAMA, ICS, y si es segunda exacerbación y tiene 100 a 300 eosinófilos, yo también le diría considere LABA, LAMA, ICS. Una vez uno inicia el manejo farmacológico, el seguimiento va a estar orientado muy semejante al manejo no farmacológico y es sobre todo evaluando la disnea y las exacerbaciones, haciendo claro que si mi paciente no responde al tratamiento, lo primero que debo buscar es que el paciente no tenga otras alteraciones, comorbilidades o un diagnóstico diferencial que explique lo que está ocurriendo. Si definitivamente es por el EPOC y el problema es la disnea y estaba con LABA o LAMA, yo debería utilizar LABA más LAMA, ¿cierto? Si pese al LABA más LAMA sigue, yo debería considerar o cambiar el inhalador, utilizar manejo no farmacológico o identificar o buscar otras causas de disnea. Si el problema son exacerbaciones y el paciente está con LABA más LAMA o LABA-LAMA, yo en general le voy a poner LABA-LAMA ICS si tiene la indicación de los eosinófilos y si no LABA más LAMA. Y si pese a eso sigue exacerbándose, voy a tener la opción del roflumilast en pacientes con bronquitis crónica y obstrucción pues moderada por lo menos, o acitromicina en pacientes no fumadores para reducir exacerbaciones. Hay otros parámetros que debo hacer en el seguimiento. Debo hacer una espirometría anual para evaluar el FEB1. Considerar la caminata de 6 minutos, sobre todo en estos pacientes que no responden al tratamiento. Imagenología si hay mal control de síntomas o múltiples exacerbaciones para evaluar presencia de bronquiectasias o de otras comorbilidades. Valorar y tratar las comorbilidades y de momento no hay evidencia suficiente para recomendar el telemonitoreo en estos pacientes. Aquí tenemos otros tratamientos farmacológicos que se podrían utilizar en condiciones específicas. La terapia de aumento de alfa-1 antitripsina pues en pacientes que tengan déficit de alfa-1 antitripsina y normalmente cuando ya tengan enfisema. Los antitusivos en general no tienen evidencia clara, los vasodilatadores tampoco, los opioides principalmente en términos de una disnea refractaria y terapia de hipertensión pulmonar. De momento la terapia dirigida no tiene evidencia de beneficio en hipertensión pulmonar del grupo 3 debida a EPOC, porque debido a otras entidades sí ya tenemos alguna evidencia. Pero en EPOC por ahora no hay evidencia de utilizar ningún tipo de terapia dirigida a hipertensión pulmonar. Se está evaluando la posibilidad de terapias de aclaramiento como presión expiratoria oscilante, inhaladores, mucolíticos y también se está evaluando la posibilidad de intervenciones broncoscópicas como por ejemplo criospray, reoplastia, enervación que podrían llegar a ser útiles en pacientes con bronquitis crónica.
Respecto a otros manejos que podría considerar, oxigenoterapia. La oxigenoterapia se ha visto que disminuye la mortalidad en los pacientes cuando tienen indicación de la misma, que es hipoxemia persistente. Se entiende administración prolongada como más de 15 horas al día y es importante evitar como tal su manejo es importante determinar la necesidad de la misma al viajar en avión en los pacientes con EPOC. Si el paciente tiene una saturación apropiada o no se desatura más de 84% en una caminata de 6 minutos, en general no va a necesitar oxígeno. De lo contrario, es mejor que se vaya con oxígeno. Y lo otro es el soporte ventilatorio crónico. La ventilación mecánica no invasiva, pues digamos que no la podría considerar, sobre todo en exacerbaciones, pero fuera de la exacerbación, pues digamos que no hay una claridad en cuanto a si se podría utilizar o no. Se considera en los pacientes que ya después de una exacerbación continúan con hipercapnia persistente, después de 2 a 4 semanas, y ahí parece que puede reducir rehospitalización y mortalidad. Pero solo, sin exacerbación y solo por el hecho de tener hipercapnia, yo considerar que le voy a poner ventilación mecánica no invasiva a un paciente, de momento, pues no. ¿Listo? ¿Cuáles van a ser entonces esas indicaciones de oxigenoterapia? El paciente que tenga hipoxemia persistente, definida como una PaO2 menor a 55 o saturación menor a 88, o que tenga una presión arterial de oxígeno entre 55 y 60, pero con signos de falla cardíaca derecha o eritrocitosis. Ahí se debe dar prescripción de oxígeno y algo importante es que deben ser más de 16 horas. Si es menos de 16 horas no estamos cumpliendo los objetivos de los estudios que sí han mostrado un beneficio en mortalidad. Y a los 60-90 días yo debería reevaluar si mi paciente persiste o no con, pues digamos, como la necesidad de oxigenoterapia, para lo cual puedo usar gases arteriales que se deben realizar con oxígeno y sin oxígeno para evaluar la necesidad. Entonces, si tratamos de resumir todo lo que les dije, que es lo que verdaderamente reduce mortalidad y no solo enfoca en síntomas, de farmacoterapia, fíjense que solo LABA/LAMA y sí es. No tengo nada más de medicamentos que hayan demostrado reducir mortalidad. De terapia no farmacológica, definitivamente cesación de tabaquismo, rehabilitación pulmonar, oxigenoterapia, ventilación mecánica no invasiva en los pacientes exacerbadores y algo que vamos a ver ahorita que es la cirugía de reducción de volumen, parece que también podría tener un impacto en mortalidad. Los pacientes con EPOC en general siempre deben de tener un seguimiento y valoración por cuidados paliativos, recordando que los cuidados paliativos no solo son para el estadio final de la enfermedad. Un paciente puede no estar cerca de morirse, pero igual tener disnea, tos que son intratables, y ahí los paliativistas entran a jugar un papel muy importante en el manejo. Los síntomas principales a paliar en un paciente, pues digamos con EPOC, van a ser la disnea, en donde se puede hacer ejercicios de respiración, opiáceos, estimulación neuromuscular, entre otras, soporte nutricional, manejo de síntomas psiquiátricos y de fatiga. Entonces es importante saber eso, y lo otro es que los cuidados al final de la vida no solo implican la disnea terminal. En general uno debería hablar con los pacientes como médico, pero si no, pues por lo menos garantizar que los paliativistas lo hagan con los pacientes y su familia sobre el riesgo de mortalidad. El EPOC es una enfermedad que mata mucho, ya lo vimos, y los pacientes se mueren cuando se exacerban. Entonces yo tengo que definir con ese paciente, oiga, si usted se llega a exacerbar y requiere intubación, ¿usted quiere o no quiere que lo intuben? ¿Quiere o no quiere que lo reanimen? Y dejar garantizadas y escritas esas voluntades anticipadas para no tener que en el momento agudo estar corriendo y hablando con un familiar preocupado de un paciente si quiere o no ponerle un tubo a su familiar, a su papá, ¿sí? Entonces es importante tener eso en mente. Evalúe la posibilidad de beneficio de un hospice en los pacientes que ya son crónicos dependientes, pues quizá haya la posibilidad de que les vaya mejor ahí. Entonces, en resumen del manejo tanto farmacológico como no farmacológico, diagnostico a mi paciente, hago la valoración inicial, lo clasifico en ABE, le hago un manejo tanto no farmacológico como farmacológico y le hago un seguimiento de los síntomas, de exacerbaciones y de todo lo demás, y conforme a eso ajusto tanto la farmacoterapia como la terapia no farmacológica. Lo último que vamos a hablar respecto a manejo del EPOC es la posibilidad de la terapia invasiva. ¿Listo? Dentro de la terapia invasiva, pues digamos que tenemos varias opciones: la rheoplastia, el criospray, la denervación pulmonar, la bullectomía, los coils endobronquiales, las válvulas endobronquiales, entre otras. Hablemos entonces un poquito de cuáles son las opciones y qué beneficio tienen. La bullectomía es literalmente entrar y quitar una bulla gigante, que se entiende como bulla gigante que ocupe más de un tercio del parénquima pulmonar. ¿Por qué sirve? Porque esto me va a mejorar el desempeñamiento cardiopulmonar y me va a aliviar la hipercapnia y el atrapamiento aéreo. No lo voy a utilizar pues porque es riesgoso en pacientes con FEV1 o DLCO muy bajo. De lo contrario, me puede servir cuando mi paciente tenga esta indicación. Cirugía de reducción de volumen va a ser para pacientes con enfisema severo y DLCO disminuido, y lo que logra es una mejor tolerancia al ejercicio.
y la terapia broncoscópica va a ser sobre todo en los pacientes que tengan pues una bulla grande y yo no quiero hacerles una terapia tan, digamos, invasiva como la cirugía, sino que entro por broncoscopia, les pongo una válvula unidireccional que lo que hace es hacer una telectasia selectiva de la bulla enorme que tenemos. El riesgo, pues digamos, de evento adverso principal es el neumotórax, pero se ha visto que reduce exacerbaciones, mejora sintomatología. Entonces, ¿cómo lo aplico? Yo digo, bueno, mi paciente tiene mucho enfisema y determino si mi paciente, pues digamos, tiene una hiperinflación severa y síntomas relacionados a lo mismo. Si en ese contexto tiene una bulla enorme, bullectomía. Si no tiene una bulla enorme, yo miro, oiga, el enfisema es homogéneo o es heterogéneo, o sea, está solo en un sitio o está en todo lado, ¿cierto? Y con eso yo miro. Y lo otro es que veo si mi paciente tiene ventilación colateral y veo la integridad de las fisuras. Y basado en eso yo determino si mi paciente es más bien candidato a una pues, colocación de válvula endoscópica, cirugía de reducción de volumen, entre otras. Y hay varias técnicas en investigación como son el bypass con stent, selladores, criospray, denervación pulmonar, que si bien ustedes se dan cuenta los ponían acá en la tabla, estos por ahora solo son en el contexto de ensayos clínicos. Y el trasplante pulmonar va a ser realmente lo único que cura el EPOC. Cuando yo voy a considerar remitir a un paciente a trasplante pulmonar, cuando tengo una enfermedad progresiva sin posibilidad de manejo intervencionista, un BO de 5 a 6, una PCO2 mayor a 50 y OPO2 menor a 60 persistente o un FEP1 menor al 25%. La otra indicación va a ser el BODE de 7 o más, un FEP1 menor, ya aquí vamos a hablar propiamente de indicación de trasplante, indicación de incluirlo en la lista, FEP1 menor al 20%, BODE de 7 o más, 3 o más exacerbaciones severas en el último año, una exacerbación con insuficiencia respiratoria e hipertensión pulmonar moderada a severa. Cada vez más esto es algo que realizamos, se realizan más de 1000 trasplantes anuales, siendo superior a los trasplantes pulmonares que se hacen por enfermedad pues digamos como intersticial. Uno puede trasplantar uno o dos pulmones, no hay una clara evidencia de superioridad de uno sobre otro, pero el problema de dejar uno nativo es que puede haber, digamos, como hiperinsuflación y cáncer en el pulmón nativo. Entonces, digamos que la guía, entre comillas, a pesar de que no lo dice explícitamente, siento yo que escribe el capítulo o pues esta sección de trasplante pulmonar como orientándolo a uno a pensar que quizá es mejor el trasplante dual. Finalmente, vamos a hablar de las exacerbaciones. Lo primero que tenemos que hacer es definirla, y las exacerbaciones se definen como un aumento agudo, menor a 14 días, de la disnea, tos o producción de esputo, es decir, alguno de los 3 síntomas cardinales del EPOC, que se puede acompañar de otra sintomatología. ¿Listo? ¿Por qué son importantes las exacerbaciones? Porque tienen un impacto muy grande en el pronóstico de los pacientes. A 5 años la mortalidad es del 50%. Y este es un problema enorme porque la gente, los mismos pacientes, subvaloran el EPOC. Pasa mucho que, no sé, el abuelito de alguien tuvo EPOC, se exacerbó, estuvo en la UCI con ventilación no invasiva y nadie dice nada, a nadie le importó. Pero si se infartó, gravísimo. La mortalidad del infarto es muchísimo menor a esta. Los pacientes con EPOC se mueren muy rápido, la mitad están muertos a los 5 años cuando se exacerban. Entonces debemos tratar bien las exacerbaciones y prevenir las exacerbaciones. A las 8 semanas, solo 20% de los pacientes que se exacerban logran una recuperación sintomática al estado que tenían antes de la exacerbación. Y además de esto, se ha visto que las exacerbaciones tienen una relación muy importante con el riesgo cardiovascular. Y se ha visto que aumenta significativamente a 5 años la mortalidad. Y esta mortalidad del 50% no es por cosas pulmonares, es porque les aumenta el riesgo cardiovascular a los pacientes. Entonces es muy importante también evaluar esto. Existen múltiples desencadenantes donde los más importantes van a ser las infecciones, sobre todo virales, pero también vamos a tener polución o cambios en temperatura. Hay pacientes con mayor predilección a exacerbarse, como que ya hayan tenido una exacerbación previa, eso es lo más importante, que tengan un FEP1 más bajo, mayor compromiso de arquitectura pulmonar y también se ha visto que el déficit de vitamina D podría estar incluido acá. ¿Qué hacemos cuando el paciente llega exacerbado? Hacemos una historia clínica completa, buscamos la etiología, determinamos si verdaderamente es una exacerbación o puede ser algún diagnóstico diferencial y para eso evaluamos muy bien los signos y los síntomas. Una vez determinamos que tiene una exacerbación, la clasificamos, buscamos la etiología y hacemos el manejo. Y aquí es importante que dentro de esto la GOLD recomienda que a todos los pacientes con EPOC exacerbado uno les debería tomar una proteína C reactiva en términos tanto pronósticos como de definición de inicio de manejo antibiótico. ¿Listo? Son múltiples los diferenciales, ¿cierto? Entonces puede dar neumonía,
TEP, falla cardíaca, neumotórax o afección miocárdica, que es importante después tenerlos en cuenta y siempre valorarlos en estos pacientes. Una vez entonces yo hago el abordaje diagnóstico y descarto los diferenciales, así como hice con la enfermedad crónica, en la exacerbación también tengo que clasificar al paciente. Y la clasificación inicial es, digamos, dividirlos en leve, moderado y severo. Leve es el que solo requiere inhaladores, moderado es el que requiere inhaladores y o antibiótico y corticoides orales, y la severa es todo aquel paciente que o se hospitaliza o requiere por lo menos de una visita a urgencias. Existe otra clasificación que se ha propuesto, que es el Rome Proposal, en donde ellos hablan de la severidad en leve, moderada y severa según los parámetros clínicos y demás, que uno podría considerar utilizarla, pero pues digamos que esta es la clásica que siempre verdaderamente hemos utilizado. Y si mi paciente tiene una exacerbación severa, hago una clasificación adicional, que es sin insuficiencia respiratoria, con insuficiencia respiratoria no fatal y con insuficiencia respiratoria fatal. Y eso va a depender principalmente de cómo yo lo vea al examen físico y qué requerimientos de oxígeno tenga. Entonces, si tiene respiratoria menor a 24, cardíaca menor a 95, no tiene uso de músculos accesorios, no tiene alteración en el estado de la conciencia, tiene un Venturi menor al 35 y en los gases la presión arterial de CO2 está normal, sin insuficiencia respiratoria. Si por el contrario ya empieza a tener respiratoria mayor a 24, taquicardia, uso de músculos accesorios, un Venturi mayor a 35, una PC2 elevada entre, pues digamos, como 40 y 60, sin alteración del estado de la conciencia, sería con IRA no fatal. Y si tiene IRA fatal, va a ser frecuencia respiratoria mayor a 30, uso de músculos accesorios, alteración del estado de la conciencia, Venturi mayor a 40%, presión arterial de C2 mayor a 60 y un pH en acidemia, con menor a 7.25. El manejo, pues digamos que en general se van a manejar en un 80% de los casos de forma ambulatoria y es muy importante definir quiénes tienen indicación de hospitalización y, en caso de ser así, quiénes tienen indicación de UCI. Una vez yo hospitalizo a mi paciente o llega al hospital, lo que yo voy a determinar es el manejo con oxigenoterapia, valorar la severidad para determinar si requiere o no ventilación mecánica no invasiva, iniciar manejo farmacológico y hacer la búsqueda etiológica para hacer un adecuado manejo de la misma. ¿A qué pacientes voy a hospitalizar? Pacientes con síntomas severos, con falla respiratoria aguda, con insuficiencia respiratoria aguda más bien, alteraciones pues digamos al examen físico nuevas, fallo en el manejo inicial ambulatorio, presencia de comorbilidades o falta pues digamos como de apoyo social en la casa. Y a UCI a los pacientes con digamos síntomas severos que no responden a la terapia inicial, cambios en el estado de la conciencia, indicación de ventilación mecánica e inestabilidad hemodinámica. ¿Listo? El manejo entonces pues digamos que va a tener como dos pilares grandes del mismo. Lo primero son los broncodilatadores, en donde yo voy a poner broncodilatadores de corta acción, que va a ser principalmente el SABA, con o sin SAMA para alivio sintomático, sin tener preferencia por ningún método de inhalación, usualmente 2 puffs cada hora por 4 horas y luego se continúa según respuesta. Los inhaladores de larga acción, si bien no tienen evidencia de servir para el alivio de la exacerbación, no se deben descontinuar y si no los trae, debo de iniciarlos lo más pronto posible. Los corticoides sistémicos, es decir, orales o endovenosos, se usan en todos los pacientes que se exacerban con EPOC que llegan al hospital. En primer lugar, porque disminuyen tiempo de recuperación, mejoran el FEP1 y oxigenación. Importante, no impactan en mortalidad. Se usan 40 miligramos de prednisolona por 5 días, no hay evidencia de que cursos más largos sea más efectivo y se ha propuesto que por ejemplo en exacerbaciones moderadas o leves uno podría utilizar budesonida inhalada a dosis altas para lograr concentraciones sistémicas, pero eso está en estudios. ¿Cuál es el problema de los corticoides sistémicos? Que pues hay riesgo de mortalidad, de neumonía y de sepsis asociado al uso de los mismos. Por eso cada vez más se está tratando como de fenotipificar mejor al paciente para definir si se beneficia o no de esta terapia. Y se ha visto que quizá la eosinofilia puede que nos ayude acá. Entonces, por ejemplo, digamos incluso en las guías españolas hablan de la posibilidad de, según la eosinofilia, definir el uso de corticoide sistémico o no en un paciente. Pero eso muy probablemente va a ser más a futuro que tenga una recomendación más estandarizada a nivel mundial. Lo otro que yo me debo plantear en el manejo de mi paciente exacerbado es si requiere o no antibióticos, si puede que esté infectado por una bacteria. Entonces, ¿a quiénes les voy a considerar antibiótico? Pacientes que tengan purulencia de esputo, que tengan una PCR muy alta y jamás voy a utilizar la procalcitonina para esto. ¿Cuáles son las indicaciones propiamente de la GOLD para poner antibióticos? Un paciente que tenga aumento de los 3 síntomas cardinales o que tenga 2 de 3 y uno de ellos sea la purulencia del esputo. O todo paciente que requiera ventilación mecánica no invasiva o invasiva.
¿Qué antibiótico utilizar? Va a depender de la epidemiología y resistencia local. En general se utiliza ampicilina sulbactam y si el paciente está muy grave y va a la UCI, ampicilina sulbactam con macrolio y la duración es de 5 a 7 días. Respecto a la oxigenoterapia, pues digamos que en general casi todos los pacientes con EPOC que se exacerban van a requerir oxígeno. Voy a buscar una saturación de 88 a 92% con Venturi y voy a monitorizar con gases arteriales, sobre todo para confirmar que el paciente no empiece a retener CO2. Algunos recomiendan que uno podría utilizar cánula nasal de alto flujo antes de pensar en ventilación no invasiva, pero eso no tiene una clara evidencia. Si yo defino que mi paciente requiere ventilación, soporte ventilatorio, voy a preferir siempre la ventilación mecánica no invasiva. ¿Por qué? Porque tiene beneficio en mortalidad, porque disminuye las tasas de intubaciones, disminuye la estancia hospitalaria y la neumonía asociada al ventilador. ¿Listo? Digamos que después de 4 horas se puede retirar sin necesidad de weaning. Si el paciente ya está bien, se la puedo quitar y ya. Y si no es suficiente la ventilación no invasiva o el paciente tiene alguna contraindicación, pues lo intubo. Algo importante es que mucha gente tiende como a subestimar el beneficio de intubar a los pacientes con EPOC, ¿sí? Como no, tiene EPOC, está muy vuelto nada, dijimos que el EPOC es muy mortal, 50% se mueren a los 5 años, pues ¿para qué lo vamos a intubar? No necesariamente, obviamente hay que tener claro las voluntades anticipadas del paciente, pero fíjense que los pacientes ventilados por EPOC tienen un mejor pronóstico a los pacientes ventilados por otra causa. Entonces no debe ser una razón para no trabajarle a esos pacientes. Aquí tenemos entonces las indicaciones de ventilación mecánica no invasiva, que son las más importantes, creo yo, que debemos recordar. Todo paciente con hipercapnia, una pH2 mayor a 45, con acidemia, un pH menor a 735, debe tener ventilación no invasiva. No voy a ponerme a esperar, ay, que el inhalador, No, ventilación no invasiva de una para ese paciente. Lo otro va a ser aquel paciente que no mejore con la sintomatología inicial. Y las de ventilación mecánica invasiva van a ser pacientes que o no respondan con la ventilación mecánica no invasiva o tengan alguna contraindicación para la misma, como por ejemplo alteración del estado de la conciencia, estado posparo, aspiración masiva o cosas por el estilo. ¿Listo? En cuanto al manejo, pues este es como un resumen. El paciente llega, le valoro la severidad, placa de tórax, gases arteriales para todos, les pongo oxígeno inicialmente con Venturi para lograr saturación de 88 a 92%, broncodilatadores de corta acción y larga acción para todos, a todos les pongo corticoide oral y según lo que tenga determino si inicio o no manejo antibiótico, valoro si tiene indicación de ventilación mecánica no invasiva. Y siempre manejar comorbilidades, no olvidar la tromboprofilaxis, adecuado manejo de la glicemia y demás. ¿Listo? Estas son las recomendaciones, digamos, que propiamente ofrece la GOLD, que gran parte pues está dicho en lo que mencionamos en las diapositivas pasadas. El egreso hospitalario, pues digamos que no existe un criterio, un timing específico, pero es claro que si lo hago antes de tiempo, le daño el pronóstico a mi paciente. Una vez yo defino el egreso, todo paciente debe ingresar a rehabilitación pulmonar. Recuerden que en las primeras 4 semanas, si yo inicio rehabilitación pulmonar, reduzco mortalidad en ese paciente. Debo hacerle un seguimiento temprano, idealmente al mes y a los 3 meses, y en caso de exacerbaciones recurrentes debo estudiar por qué está exacerbándose tanto. Y en general voy a hacerle TACAR y según la sospecha, otras pruebas. Y como les había dicho, hay un aumento en mortalidad, no solo digamos como a 5 años, sino a los 90 días por muerte cardiovascular. Entonces tengo que valorar muy bien si mi paciente tiene alguna condición cardiovascular que pueda intervenir asociado al EPOC. Entonces aquí está como lo que yo debería tener para el egreso y seguimiento, un seguimiento inicial a la 1 a 4 semanas y los otros a las 12 a 16 semanas para evaluar cómo está la sintomatología, si ya está libre de exposiciones que lo exacerbaron, ver cómo están los síntomas, cómo sigue la exacerbación, cómo van las comorbilidades, etc. Y lo otro es pues que yo debo prevenir o que se me exacerbe por primera vez o que se vuelva a exacerbar. Y ahí que voy a tener pues básicamente todo el manejo que mencionamos, tanto farmacológico como no farmacológico. En cuanto a las comorbilidades, la guía tiene un capítulo completo de comorbilidades que a fin de cuentas es como maneje las comorbilidades pues según las guías internacionales de esas comorbilidades, ¿cierto? Lo importante es que usted las busque, las reconozca y las trate. ¿De qué comorbilidades hablan ellos? Enfermedad cardiovascular, infarto, hipertensión, etc. Cáncer pulmonar, recordemos lo que ellos dan de la recomendación de tamizaje, IPA mayor a 20, mayor a 50 años y que sea fumador actual o en los últimos 15 años. ¿Listo? Y se utiliza con un TAC de tórax de baja resolución. Osteoporosis, depresión, ansiedad son importantes, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Otras que incluyen ellos son bronquiectasia, SAJUS, enfermedad periodontal, síndrome metabólico, diabetes, higiene, anemia, policitemia y los síndromes geriátricos como fragilidad, caídas recurrentes, disfagia, etc. Y dan otro capítulo completo de COVID-19 que básicamente es
usted por COVID-19 no va a dejar de darle todos los medicamentos que le da a su paciente con EPOC. Y si el paciente tiene, pues digamos, está en un sitio donde hay alta circulación de COVID en algún momento, pues que ojalá no se exponga mucho, bla bla bla, no haga espirometría a todos los pacientes, etcétera. Y pues nada, que si el paciente llega a tener pues COVID, pues se haga el tratamiento según las guías y que ojalá pues todos se vacunen. Con esto terminaría entonces este video respecto a la guía de la Gold 2024, espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan déjenla en los comentarios, trataré de responderla lo más pronto posible y si quieren seguir aprendiendo con nosotros lo pueden hacer con el video que está en sus pantallas.